Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de enero de 2018 en datos económicos. Comenzamos ayer con la publicación de inflación al consumidor de China, en la cual se incrementó menos de lo anticipado, pasando del 1,7 al 1,8%, cuando el mercado esperaba 1,9. Como veremos más adelante, hay otro indicador de inflación al productor que estaría alineándose con la idea de desaceleración de la economía china, aunque de todas maneras las cifras de crecimiento de este país siguen siendo significativamente altas. Con relación a Europa o algunas publicaciones de indicadores de producción industrial, Francia 2,5%, alineado relativamente con lo que el mercado había anticipado, Reino Unido superando la expectativa de 1,8 también, mostrando un registro parecido al francés. Con relación al déficit comercial del Reino Unido, continúa presentando niveles altos, 2,8 billones de libras esterlinas, el mercado esperaba 1,5, esto es una cifra un poco inestable, pero muestra este problema estructural que presenta ya por varias décadas esta economía. En Brasil, publicación de datos de inflación en su medición del mes de diciembre. Recuerden, el día de ayer hablamos sobre diferentes indicadores de América Latina, teníamos pendiente el de México, hablaremos más adelante. Hoy tuvimos Brasil, ayer hablábamos de Chile, Perú y Colombia. Con relación a Brasil, un incremento mayor a lo anticipado, pasando del 2,8 al 2,95, mercado esperaba estabilidad. En los Estados Unidos, tenemos la expectativa de publicación de cifras de precios de productos importados. El mercado tiene una expectativa de incremento del 0,4%. Indicador será dado a conocer en algunos minutos. Y también continuaremos con las declaraciones de varios miembros de la Fed, entre ellos Charles Evans, quien se opuso al último incremento de tasa de interés en conjunto con el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari. También tenemos pronunciamientos de Robert Kaplan, quien ha defendido los incrementos de tasas de interés, y más adelante el presidente de la Fed de Chicago, James Bullard. Con relación a lo que es usual los días miércoles, ustedes ven acá, se tiene la expectativa de las cifras de inventarios de petróleo y de gasolina, gasolina hacia el alza, petróleo a la baja. Veremos más adelante algunos indicadores que pueden generar mayores presiones bajistas en lo que son los inventarios de petróleo. Con relación a los anuncios de las últimas horas, destacamos dos de carácter internacional. El primero de ellos, el Banco Mundial, en su revisión de pronósticos de crecimiento, ajustó lo que sería el año 2018 con un pronóstico del 3,1%. Enfatizó que el dinamismo será liderado por mercados emergentes, específicamente aquellos exportadores de materias primas. Como ha sido usual, la región de Asia-Pacífico será la de mayor crecimiento. Aquí tenemos obviamente el tema de China, donde espera un crecimiento del 6,4% para este país. Y la entidad multilateral destacó que será el primer año, es decir, el 2018 será el primer año en que la economía mundial estará cerca a su pleno empleo. Eh, por lo que pues habría que hacer un seguimiento sin duda a lo que nosotros entendemos a posibles presiones inflacionarias durante este año o finalmente el riesgo de presiones inflacionarias. Moody's, la agencia calificadora, se pronunció también sobre el tema de América Latina, con un mejor pronóstico de crecimiento para este 2018 frente al 2017. Esto no es nuevo, lo interesante es ver las cifras, 2,7% para América Latina frente a lo que fue el año anterior o lo que habría sido el año anterior de 1,9%. Para Moody's, el alto crecimiento de los principales socios comerciales de la región, China y Estados Unidos, son como los principales factores que incidirán en ese mejor crecimiento, pero por otro lado, cita riesgos de carácter político, recuerden temas electorales en varios países como México, Brasil, Colombia, entre otros, y también el alto endeudamiento, muy característica o muy normal por parte de una firma calificadora hacer este tipo de advertencias sobre el alto endeudamiento que tienen los países de la región. Con relación a esto, pues interesante, una visión relativamente optimista. Ayer compartimos con ustedes varios indicadores alcistas, como eran el tema de los PMIs y las expectativas de crecimiento en algunos países de referencia en el mundo, como era el tema de Alemania. Entonces, el día de hoy estamos hablando de países emergentes igualmente con un tono favorable. En China, como mencionábamos previamente, un indicador de precios al productor descendió del 4,9 al 5,8%, y esto en apariencia es una señal tomada por el mercado como posible desaceleración o debilitamiento de la economía
en China. Acá también hay que tener en cuenta que hay unas medidas para reducir la contaminación en el periodo invernal que pues ha generado reducciones en lo que es la demanda de materias primas. En Europa hay un riesgo también de carácter político al cual hay que hacerle seguimiento, tiene que ver con las elecciones para el mes de marzo de este año y aquí ya Berlusconi ha hablado de que sería muy negativo para Italia dejar el euro como moneda y digamos esto en clara contraposición a uno de los partidos que son aliados del suyo, que conocido como la Liga Norte, quien ha abogado para que Italia se salga primero de la Unión Europea y por ende también de la zona euro, es decir, de tener la moneda única euro, es decir, aquí hay que continuar haciendo seguimiento a estos temas de posible desmembramiento de la Unión Europea, aunque nadie en el mercado cree que esto vaya a ocurrir. En Italia aparentemente es el país donde hay más escepticismo con relación a la Unión Europea. Y aunque no lo ponemos acá, hay que considerar lo que viene ocurriendo en la conformación de gobierno en Alemania. Leíamos esta mañana un reporte que para el 21 de enero de este año se tendría como un día límite en que la canciller alemana podría hacer la conformación de gobierno en conjunto más bien con el Partido Socialdemócrata de Martin Schulz. Vamos a continuar haciendo seguimiento a estos eventos. El año pasado hubo algunas jornadas de estrés de mercado, teniendo en cuenta obviamente esta imposibilidad. En América Latina la información entonces comienza por la inflación en México, que el día de ayer se conoció se había acelerado a un nuevo máximo desde mayo de 2001, alcanzando el 6.77%. En la última reunión del Banco Central, es decir, en la reunión de diciembre, había habido un incremento en la tasa de referencia de 25 puntos básicos. Algunos consideran que este nuevo indicador de inflación de México, que ahora es del 6.77%, podría ser que el banco considere un nuevo ajuste de tasa al alza. Sin embargo, hay que recordar que en enero del año 2017 hubo un efecto de una sola vez con lo que se conoció como el gasolinazo, que la intención inicial del gobierno era incrementar los precios de la gasolina o de los combustibles en cerca de un 20%. No lo hizo en esa magnitud, pero sí hubo afectación importante en esos meses y pues ya en enero de este año no se tendrá ese cambio en precios de gasolina, por lo que podría haber un cambio en la tendencia de las mediciones de inflación. En Argentina, el día de ayer, el Banco Central decidió reducir la tasa de referencia en solo 75 puntos básicos, pasándola del 28.75 al 28%. El mercado esperaba un ajuste más grande, teniendo en cuenta que al año pasado, al cierre de ese año, el Banco Central había incrementado lo que sería el objetivo inflacionario para este año. Previamente estaba en el rango del 8 al 12%, pero al cierre del año pasado estableció que la inflación esperada para este año iba a ser del 15%, es decir, iba a ser un poco más flexible y esa flexibilidad había sido entendida por parte de algunos inversionistas como la posibilidad de que el Banco Central fuera un poco más laxo en política monetaria. No lo hizo como tal, sí dio la señal de reducción de tasa, pero no en la magnitud en que el mercado estaba anticipando. Próximamente se conocerá el dato de inflación de Argentina, para lo que el mercado está anticipando una cifra cercana al 24%. Recuerden que la meta que tenía el gobierno para el año pasado, el máximo, estaba alrededor del 17% y fue la razón por la cual en algún momento tuvo que incrementar la tasa de referencia del 27 al 28.75%. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo una modificación de su gabinete. 9 de los 19 ministros fueron cambiados, mantuvo a la ministra de Economía y a su primera ministra en cabeza como tal, pero lo que está buscando en cierta medida es un poco más de apoyo político con algunos nombramientos de partidos minoritarios, pero que podrían ayudarle en algo en el Congreso. Y se espera que mañana el Banco Central de Perú realice una reducción de su tasa de referencia, la cual pasaría del 3.25 al 3%. Recuerden lo que mencionábamos con Perú, inflación del 1.36%, la mínima de los últimos años, generando espacio pues para esta posible medida del Banco Central que apoye las políticas fiscales que el gobierno viene implementando para acelerar el crecimiento a esa meta cercana del 4% que tienen para este año. Con relación a los mercados accionarios, el día de ayer veamos un reporte del Bank of America en el que mostraba o señalaba una liquidación importante de fondos de inversión en lo que era el mercado estadounidense, a pesar de ese fuerte rally alcista. Esa liquidación a lo que fue la semana del 4 de enero fue equivalente a 10 billones de dólares, pero en contraposición esos inversionistas, esos mismos fondos incrementaron su exposición a Europa, a Japón y tal vez más relevante a lo que es los mercados emergentes. Con esto fue la cuarta semana consecutiva en que mercados emergentes estaban recibiendo flujos de inversionistas extranjeros. Que
serían los beneficios tributarios de largo plazo de la reforma aprobada en los Estados Unidos. Ya varias entidades financieras han salido al paso para advertir que en el corto plazo, para poder tener esos beneficios, van a haber algunos cargos contables. Morgan Stanley estimó estos cargos para el cuarto trimestre de este año en cerca de 1.25 billones de dólares y para Goldman Sachs la estimación es cercana a los 5 billones. A pesar de estos cargos que se van a realizar por una sola vez, el mercado en general espera que la temporada de publicación de utilidades en los Estados Unidos correspondientes al último trimestre del 2017 sea muy favorable, crecimiento del 12% frente al anterior periodo. Y en algunos puntuales de la jornada, el día de ayer tuvimos valorizaciones en el sector salud. Esto hizo que el Standard Poor's tuviera un nuevo repunte. También el Nasdaq tuvo una jornada favorable, llevan 6 jornadas consecutivas al alza, nuevo máximo. Por lo tanto, para estos dos indicadores, el Dow Jones retomó la tendencia alcista el día de ayer, luego de un lunes en retroceso. Aquí algunos consideraron que las conversaciones en la península de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, pudo haber reducido en algo la aversión o la percepción de riesgo y pudo haber impulsado en algo las compras adicionales. Desde nuestro punto de vista, continúan más bien los inversionistas muy concentrados en los que son los efectos de la reforma tributaria. Por el lado negativo, continúa la evolución de las acciones de Intel, que veía como un estudio, un análisis realizado por Microsoft sobre los impactos en estos parches de seguridad que generarían una ralentización o un menor rendimiento de los chips fabricados por Intel, pues estaba afectando nuevamente los precios de esta entidad, 2.5% cae ayer, pero ayer no solamente cayeron estos, sino también los de la competencia como AMD, de hecho esos cayeron un poco más, 3.5%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos, ya iniciando con la parte técnica del mercado, pues como vemos aquí del Standard Poor's, vamos a ver cómo el día de ayer veíamos cierto retroceso dentro del mercado de futuros, veíamos que esta es pues una primera señal dentro del indicador después de haber atacado sin éxito lo que fue el nivel de los 2.760 puntos y por lo que vemos ahora es un ataque cercano a la segunda banda del indicador de manera pronunciada el día de ayer, veíamos entonces esta caída atacando esta primera zona de 2.740 puntos, pero que les recuerdo nuestro soporte importante para tener en cuenta estaría sobre los 2.720 puntos. Ya pasando para el mercado de divisas, vamos a ver cómo el día de hoy vamos a ver pérdidas generalizadas del dólar frente a las monedas fuertes, donde pues encabeza entonces el avance que veíamos en el yen japonés, luego de los anuncios que ya vimos y discutimos en la jornada anterior, frente a las modificaciones que realizó el Banco de Japón, un avance de más del 1% que pues se mantiene y pues en el terreno negativo vamos a ver cómo la libra pues caía un 0.1% el día de hoy a la apertura del mercado y pues veíamos entonces un dólar pues que perdía frente a casi todas las monedas fuertes en los mercados emergentes. Vamos a ver cómo pues teníamos variaciones mixtas donde el rand sudafricano borraba algo de las ganancias que veíamos en la jornada anterior, cayendo un 0,79%, pero pues vemos lo que sería entonces unos comportamientos mixtos dentro de las monedas emergentes. El día de ayer pues veíamos cierta volatilidad en casi todas las monedas y como ya lo vimos en las monedas más fuertes, el dólar pues perdía algo de terreno donde el índice de XY también veía un retroceso importante y se acercaba al nivel de los 91 puntos. Gracias, Natalia. Con relación a los mercados de petróleo, mantenemos esa escalada de los precios a nuevos máximos no registrados desde cierre de 2014. Veamos el caso del WTI ya superando esos niveles de los 62, que el día de ayer parecía un nivel importante de referencia, hoy estamos al 63,5, se mantiene entonces esa tendencia alcista ya pues por varias semanas como tal. El día de hoy los mercados esperan, como vimos en la parte del calendario, una reducción de inventarios de 3.75 millones de barriles, pero de acuerdo a API, el día de ayer fue dado a conocer que los inventarios, lo que excluye las reservas estratégicas de los Estados Unidos y algunas otras adicionales, habían caído mucho más, 11.2 millones de barriles, y eventualmente eso en cierta medida está explicando por qué hoy nuevamente estamos marcando un nuevo máximo en este indicador. Por lo tanto, la referencia para la jornada no serían esos
3.75 millones de barriles, sino eventualmente algo adicional que más adelante estará mencionando Natalia, eh, con alguna cifra cercana a los 7 millones de barriles como probable caída de los inventarios. Con relación a la Agencia de Información Energética en los Estados Unidos, esta entidad estima que la producción de Estados Unidos alcanzará los 10.04 millones de barriles en el primer trimestre de este año, luego algo de descenso para cerrar nuevamente el año en ese nivel, y el año 2019 alcanzará un nuevo hito de 11 millones de barriles día, algo no registrado desde 2019. A pesar de que entonces la producción de Estados Unidos continúa en alza, los precios no están haciendo caso a esto. Aparentemente el mercado considera que el crecimiento de la demanda va a ser superior al crecimiento de la producción de los países fuera de la OPEP, incluyendo como tal los Estados Unidos. Eso es todo por ahora. Nuevamente, Natalia, para hablar sobre el tema técnico. Bueno, desde la parte técnica vamos a ver, como lo venía mencionando Daniel, vemos un rally al alza que pues viene anunciado desde el 19 de diciembre. El día y pues la semana anterior veíamos una apertura y con una explosión de volatilidad que fue lo que nos dio impulso para romper esos $62 por barril. Y el día de ayer, como ya lo venía también mencionando Daniel, veíamos entonces cifras del Instituto Americano de Petróleo que sorprendían un poco al mercado con la fuerte caída que, pues de confirmarse el día de hoy con el dato oficial que será publicado alrededor de las 10:30 de la mañana, veríamos entonces que si se cumple esta caída o es una cifra cercana a los 11.2, el mercado, pues les recuerdo, espera una caída del 7.4 millones de barriles de petróleo. Si se da esta cifra, sería la octava semana con caídas consecutivas para los inventarios de petróleo y podríamos entonces ver unas valorizaciones cercanas una vez más a niveles de $64 el barril, que son niveles que no veíamos entonces desde 2015 para el precio del petróleo WTI. Con relación a los mercados de renta fija, eh, amplía esto. Con relación a los mercados de renta fija, también estamos observando flujos de inversión en lo que son mercados emergentes en este mismo reporte de Bank of America. Sin embargo, bueno, entrando entonces al mercado de renta fija, mencionábamos precisamente que los fondos mutuos o fondos de inversión extranjeros incrementaron sus exposiciones a mercados emergentes en casi 2 billones de dólares durante la última semana. Es el mayor ingreso que se tiene registro en el corto plazo. También hicieron inversiones importantes en lo que es deuda a grado de inversión e incluso en los conocidos como high yield o de alto rendimiento, mal llamados bonos basura. El día de ayer las tasas de tesoro continúan respondiendo a eso que reiteró hoy Natalia, basada en los mercados de divisas, fortalecimiento del yen por reducción en las compras de títulos por parte del Banco Central de Japón, algo que mencionábamos el día de ayer. Los títulos de renta fija también se han visto impactados en los Estados Unidos, a pesar de las declaraciones un poco no tan convincentes de diferentes funcionarios, mostrándose no tan decididos a aumentar las tasas de interés. Recuerden que solo hubo o que dos de los cuatro miembros de la Fed del día de ayer abogaban o defendían la idea de al menos tres incrementos de tasas este año. Los otros dos decían que máximo veían dos incrementos a pesar de todo este tema de la reforma tributaria. Ayer, como era razonable, Neel Kashkari iba a criticar la postura de incrementos de tasas. Sin embargo, ya para este año, a diferencia del 2017, Kashkari no tendrá voto en las decisiones, por lo cual no lo veremos referenciado en las minutas o en los comunicados de prensa de la entidad como tal. Hoy tendremos emisiones de tesoros a 10 años y el día de mañana
a 30 años. En América Latina, dos eventos relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la operación realizada por parte de ayer, en el día de ayer, por parte del gobierno mexicano, de una emisión de bonos en euros por cerca de 1.5 billones, vencimiento a 10 años, tasa de colocación o tasa de cupón del 1.75, pero rendimiento fue del 1.77%, es decir, los bonos un poco a descuento en el mercado. Con esta colocación, el gobierno anunció que ya había finalizado todas las obligaciones o todo el financiamiento proyectado para el año 2018 como tal. Por supuesto, podría aprovechar algún tipo de oportunidad de ventana de mercado, pero a su entender, pues ya no habría necesidad adicional de emisiones y esto pues es muy adecuado teniendo en cuenta pues que el periodo electoral en México puede generar volatilidad y algunos efectos negativos sobre las tasas de rentabilidad exigidas, teniendo en cuenta que el favorito en este momento es el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Y el otro evento relevante en el mercado de renta fija tiene que ver con el persistente atraso de los pagos de cupones por parte del gobierno venezolano. Esto hizo que un comité especializado decidiera que las negociaciones de esos títulos soberanos venezolanos no incluyeran los cupones acumulados que no se han pagado, algo, una práctica que se había estado extendiendo hasta el momento. Y esto, sin duda, ese cambio contable pues generará unas pérdidas en los fondos que tienen estos títulos. No va a ser así para los eh, bonos emitidos por PDVSA. En Ecuador, algo de riesgo adicional. Aparentemente, la Contraloría va a estar estudiando las emisiones de bonos de los últimos 5 años de la administración Correa, en algo pues que el mercado aparentemente estaría haciendo un paralelo en lo que ocurrió en el año 2008, cuando la administración de Correa había estimado que una deuda emitida por parte de las anteriores administraciones había sido ilegítima y terminó adquiriendo títulos ecuatorianos a descuento. El mercado entonces reaccionó un poco negativamente con los títulos ecuatorianos el día de ayer. Hasta aquí lo que es el reporte de renta y el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues ayer ya habíamos hablado sobre el tema de inflación y tenemos algunas precisiones interesantes para entender por qué, digamos de manera puntual, dónde estaban como los rubros identificados, habían sido como los de mayor divergencia frente a nuestras expectativas. Como ustedes pueden ver aquí, el rubro de inversión, algo que mencionábamos ayer, tuvo un incremento importante, 4.05%. También hubo otros dos rubros por encima de lo que sería normal para un mes de diciembre: comunicaciones 1.20% y transporte 0.90%. Mientras tanto, los rubros con menores presiones alcistas fueron los dos más relevantes de la canasta con la que se mide la inflación en Colombia: vivienda, la más importante, solamente 0.13% y alimentos 0.20%, ambos por debajo de lo que eh, pues era regular para el mes de diciembre. Cuando uno mira por tipos de gasto básico, es decir, un poco más discriminado, lo que se conoce como servicios relacionados con diversión, donde está el tema de boletería, de eventos deportivos en Colombia, que genera un importante incremento en el mes de diciembre, impulsaron la inflación en cerca de unos 6 puntos básicos. Lo otro que también impulsó, pues hace parte del sector de transporte, tiene que ver con pasajes de transporte público. Estamos hablando de buses intermunicipales, buses locales y el pasajes de transporte aéreo, otros 6 puntos básicos más. Y para cerrar el tema de combustibles, muy de la mano de lo que ha sido la tendencia de los precios del petróleo internacional, algo que continuaremos viendo en los próximos meses, aportó cerca de 4 puntos básicos. Algo atípico también tiene que ver con lo que es el tema de servicios de telefonía. Aquí está el rubro de comunicaciones con unos 4 puntos básicos por encima de lo que sería regular para un mes de diciembre. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos los ajustes, como mencionábamos el día de ayer, una reversión en los precios de la boletería de los eventos deportivos en Colombia, cuando se normalice un poco esta situación, ya puede ser en el mes de enero o de febrero de este año, pues la inflación tranquila corrección. Recuerden que actualmente la inflación en 12 meses es del 4.09%, pero si hiciéramos la exclusión de ese efecto solo en el tema de diversión, pues la inflación sería cercana al 4%, muy cerca pues a ese objetivo inflacionario del Banco de la República. Entonces,
puede que haya algún tipo de resistencia al interior del banco para hacer un nuevo recorte de tasa de interés, teniendo en cuenta pues esa menor reducción de la inflación de solamente del 4,12 al 4,09, pero hay factores transitorios que esperamos de aquí a los próximos 3 meses se vayan disipando y alcanzar niveles inflacionarios, como mencionábamos, al cierre del primer trimestre del 3,5% aproximadamente. El Banco Mundial también habló sobre el tema colombiano, ya lo mostramos en el mundo y su optimista para el año 2018, pues en Colombia también lo mejoró, pasando un pronóstico del 2,6 al 2,9% este año. Tres factores explican esta mejora. El primero de ellos es la recuperación de las exportaciones, el segundo es una expectativa de mejorar el consumo interno, probablemente atado a las reducciones de tasas de interés por parte del Banco Central durante los últimos meses, y el tercero tiene que ver con reformas estructurales que mejorarán la competitividad. Desde nuestro punto de vista, el último factor no tiene mucho asidero, teniendo en cuenta pues el poco capital político que tiene la administración Santos y que no se han aprobado nuevas reformas en los últimos trimestres. El segundo factor que ellos mencionan, el tema de la mejora del consumo interno, seguimos con esa expectativa, pero no es, digamos, un hecho tan cierto que vaya a ocurrir. Lo que sí destacamos sin duda es el tema de las exportaciones, incrementos de precios de petróleo sin duda mejorará ese nivel de ventas exterior del país. El año 2017 probablemente cerremos en los 36 billones de dólares y con esa mejora de precios adicionales, si se mantuvieran esos niveles más o menos, podríamos estar hablando de cerca de unos 39 a unos 40 billones, es decir, entre 3 y 4 billones de dólares más de ventas en total. Esto más o menos habría sido un 8 a un 12% más de exportaciones, pero digamos que desde nuestro punto de vista esta visión del Banco Mundial puede ser muy optimista y seguimos con nuestro pronóstico del 2,5%, teniendo en cuenta que hay varios riesgos para la economía colombiana latentes. Tres hechos para finalizar en Colombia. El primero, el lanzamiento de un bono catástrofe en el caso colombiano que nos cubriría ante un posible evento catastrófico, un terremoto. La cobertura que está buscando el gobierno es por cerca de 400 millones de dólares. Se lanzará en apariencia a finales de este mes, comienzos del próximo, pero desconocemos un poco cuál será la prima que vamos a estar pagando para tener esta cobertura ante eventos difíciles. Puede haber en la mayor productora de carbón del país, con cerca de 30 a 32 millones de toneladas al año de producción de carbón, un riesgo de huelga. Los trabajadores o su principal sindicato está solicitando un incremento salarial del 12%. La empresa ofreció 5,2% de ajuste más un bono o un pago adicional por una sola vez y beneficios en salud y educación. Por lo tanto, hay que estar haciendo sondeo en este, pues que es uno de los sectores donde esperamos brille Colombia en el año 2018, que es el tema minero. Y un anuncio de carácter corporativo, el Banco Sudamericano va a hacer una modificación contable en la manera como mide el valor de los terrenos y las edificaciones, pasará de valor por costo a valor comercial y esto generará una valorización de sus activos que se verá reflejada sin duda en el balance y también en lo que se conoce como el otro resultado integral ORI. Hasta aquí todos los anuncios generales los dejamos con Natalia. Bueno, ya pasando con lo que tiene que ver con el mercado de renta variable, vamos a ver cómo en la jornada de ayer veíamos entonces un desempeño del índice Colcap pues bastante mixto. El día de ayer veíamos cómo lideraban las ganancias lo que era Grupo Sura con un avance del 2,94%. Y en segundo lugar, veíamos el continuo avance de Ecopetrol con un avance del 2,20%. Sobre la primera, sobre Grupo Sura, les recuerdo que mantenemos nuestra recomendación de compra con un precio objetivo sobre los 41.000 pesos, donde pues ya vemos que este ataque reciente que se ha dado los 40.000 pesos podría entonces darnos señales de continuación de la tendencia positiva y con miras a alcanzar entonces próximamente lo que sería nuestro primer precio objetivo. En el terreno negativo vamos a ver cómo la caída más pronunciada la tuvo Canacol con una caída del 2,96% y en segundo lugar teníamos a Grupo Aval con una caída del 2,64%. Esta pues la caída de Grupo Aval es atribuida a lo que veíamos ayer con la modificación que hizo Citi en la recomendación sobre sus ADRs de Grupo Aval y de Bancolombia, cambiando la recomendación a subponderar, lo que hizo pues que se generara algo de volatilidad en esta acción. Ya entrando en el análisis técnico del índice, vamos a ver cómo se mantiene la tendencia positiva.
Veíamos entonces que ese ataque que se dio a los 1520 puntos continúa y ya vemos que se ha profundizado algo el movimiento, la explosión de volatilidad y confirmación de esa continuación de la tendencia nos lleva entonces a pensar que el índice podría entonces alcanzar y acercarse una vez más hacia los 1580 puntos, que sería la primera resistencia a atacar por el índice y es un nivel que veíamos para comienzos también del 2017. Vemos que esta valorización, desde que fue anunciado el cambio de tendencia por el indicador, pues ya lleva una valorización cercana al 9% para el índice Colca. Les recuerdo y de manera especial que durante este mes vamos a tener lo que es el rebalanceo del índice Colcap. El día de hoy o mañana estaremos compartiendo con ustedes lo que sería la canasta de flujos que podríamos tener frente al rebalanceo del índice. Les recuerdo que la canasta oficial, pues la canasta informativa por parte de la Bolsa de Valores será publicada el 22 de enero y tendríamos entonces la canasta definitiva publicada para el 31 de enero y que entraría en vigencia entonces el 1 de febrero de este año. Ya pasando con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, vamos a ver cómo esta el día de ayer pues tuvo una caída ligera del 0,96%. Continúa la tendencia positiva que fue anunciada para finales de diciembre, ha perdido algo de fuerza, pues perdió algo de fondo, fue anunciado el cambio de tendencia. Veíamos esta ligera explosión de volatilidad y por el momento, pues el reciente ataque a los 30.000 nos daba fuerza y seguridad a la tendencia positiva y la recomendación de compra que también mantenemos sobre este emisor. Vemos que el oscilador pues permanece por encima de cero, pues pero ha perdido algo también de fuerza y pues veíamos entonces un MACD también por encima de cero que nos muestra entonces una continuación de la tendencia positiva. Frente a este, les recuerdo, el primer precio objetivo estaría sobre los 32.000 pesos, pues sin descartar un poco un posible avance, pero pues este sería el primer intento de la acción por cerrar un poco el gap que veíamos de la caída que registró para finales del 2017. Y ya pasando con el análisis de la acción de éxito, vamos a ver cómo esta tuvo un avance del 1,34% en la jornada anterior, aunque vemos que el indicador marcó una primera señal de agotamiento, esto dentro de una tendencia principal que es al alza y que ya lleva varios meses de consolidación. Lo que nos daba a nosotros entender era un primer nivel de reingreso, un nivel atractivo, pues que estaba cercano a los 16.200 pesos y era pues el nivel, digamos que un ingreso para esta perspectiva positiva que tenemos sobre el emisor. Veíamos el día de ayer cómo volvía a recuperar algo del terreno perdido de este ligero agotamiento y les recuerdo que nuestro precio objetivo estaría sobre los 17.000 pesos sin descartar posibles avances por encima de este nivel si continúa con fuerza el movimiento y si vemos además que las noticias fundamentales, digamos que soportan esta perspectiva que tenemos sobre el emisor en cuanto a los resultados que serán publicados pues, durante los próximos meses. Ya pasando con el análisis del peso colombiano frente al dólar, vamos a ver como el día de ayer veíamos continuación, pues digamos una ligera recuperación. El día de ayer veíamos el primer ataque a esa primera banda de los 2.910 pesos, pero ya a la apertura de hoy vamos a ver en el mercado intradiario una caída, una apertura a la baja en los 2.907 pesos, por lo cual sería una primera señal de que este ligero ataque que se estaba dando y se estaba llevando a cabo el día de ayer parece no tener la fuerza suficiente, pero pues les recuerdo que nuestros niveles entonces de referencia estarían entre los 2.910 como el primer nivel a atacar y en la parte baja cualquier movimiento, pues digamos que profundización de este nivel o ataque los 2.890 pesos podría entonces darnos una señal de continuación a la baja. Y finalmente ya lo relacionado con el mercado de test en Colombia, vamos a ver el día de ayer, estos cerraron sobre el 5,98 y veíamos que la tendencia a la baja pues continúa, esta fue anunciada el 22 de noviembre en el 6,28% y la zona de riesgo pues que tendremos que monitorear si se continúa con este ataque también que es semejante a lo que estamos observando en el dólar, un reciente ataque a la primera banda solamente podría ser confirmado si ataca con éxito este nivel del 6 o cercano al 6.10 que veíamos este nivel como bastante
Importante, este es un soporte que ha sido reiteradamente tocado por los títulos de deuda pública y por el momento pues continúa una tendencia a la baja principal. Les recuerdo que tendríamos un soporte en el 5.95 que sería nuestro reciente nivel más bajo registrado por los test de referencia del 2024, pero pues por el momento continúa entonces este movimiento a la baja donde el oscilador pues también nos muestra que en cuanto a la tendencia estructural podríamos entonces continuar con este movimiento a la baja. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días de manera en vivo por las redes sociales de Global y pues les deseamos un feliz día para todos.